Muy buenas tardes, una vez más, otro miércoles aquí en directo con aquellas personas que nos seguís desde las redes sociales, en este caso desde Instagram. Y como ya sabéis, hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos con nosotros a Macu Fernández, que nos va a explicar algunas cosas relacionadas con la comunicación y con cómo podemos nosotros mejorar la percepción que tienen aquellas personas que nos están viendo a través de las artes gráficas. Bien, vamos a ver si aquí tenemos ya gente que se está uniendo, muy buenas. Vamos a invitar a nuestra querida Macu. Bien. Bueno, pues mientras se une, que ya la tenemos por aquí, por lo que veo. Bueno, mientras se une, deciros que es un placer estar de nuevo con todos vosotros. Ya tenemos aquí a nuestra querida Macu. Macu, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, buenas tardes a todos y nada, aquí peleándome con la tecnología. ¡Ay, la tecnología! ¿Eh? Macu, yo te pediría que te echaras un poquito más para atrás para que te veamos Sí, completa. ¿Es posible? sí, es posible. ¿Ahí me veis mejor o...? Ahí te vemos fenomenal, fenomenalmente bien. ¿Cómo estás, Macu? Muy bien, espera un segundito que voy a mejorar la conexión. Vale, porque te oía un poco entrecortada y no quiero quedarme ahí sin, sin cobertura. Estupendo. Estas son las cosas del Vale. directo, ¿eh? Como dicen en televisión. Estas son las cosas del directo. Bien, pues déjame, Macu, un minuto para presentarte. Sí. Bueno, como ya sabéis, Macu Fernández también forma parte del claustro de profesores del curso Hablar en público con naturalidad y eficacia que se está cursando actualmente. Cuenta con 14 años de experiencia en las artes gráficas. Macu ayuda a empresas, formadores, speakers, conferenciantes, escritores a potenciar su marca y mejorar la percepción que tienen sus clientes de ellos. Yo en este punto, Macu, tengo que decir que doy fe de que así es. Y doy fe de que así es porque yo no sé si te acordarás, pero por allá por 2014-2015, que empezaba a despegar el proyecto de Emerge Formación y que, pues yo qué sé, queríamos hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, quiso la vida que tuviese yo la oportunidad de conocerte a ti y que dieras ese formato especial, auténtico, que hace, yo siempre digo, cuando una persona quiere comprar un producto o un servicio, todo lo que envuelve a eso importa. Entonces, si se le da esa maquetación adecuada, si se le dan todas esas pinceladas que le das tú, por ejemplo, yo me acuerdo cuando nosotros hicimos los primeros dossiers para vender la formación de PNL o de otras formaciones, la del curso de oratoria, ¿no? ¿Cómo cambia la historia cuando tú le presentas a una persona un dossier con todo lo que tú haces maravillosamente bien, ¿no? Con todos esos detalles? Porque al final, para poder vender, tenemos que generar confianza. Y en la confianza también está ese impacto visual que la gente pueda decir, esto se nota que está cuidado, se nota que hay gente profesional detrás de esta formación, de este producto, de este servicio. Yo creo que eso tú, Macu, lo haces extraordinariamente bien. Sí, de hecho, esa es la razón de mi negocio, de mi marca. El que las personas podamos comunicar lo que verdaderamente somos, porque por mi experiencia es verdad que la mayoría de gente no nos ponemos, y me incluyo, porque yo en un momento de mi vida también lo hice, nos ponemos máscaras porque nos da miedo a que seamos visibles, a que la gente conozca lo buenos que somos. Y claro, hay veces que estamos como transmitiendo un producto súper bueno, un servicio, un mensaje espectacular que va a transformar el mundo, pero la imagen que estamos dando o cómo lo estamos haciendo no está en coherencia con ese mensaje. Y eso el cliente o la audiencia lo nota. Entonces generas desconfianza. No estás Evidentemente, aportando tu verdadero valor. Entonces, exactamente. esto es Y ahí, aplicable tanto a la marca como a las presentaciones. muy bien. Y ahí es donde iba yo, Macu, ¿no? A que nos contaras un poquito cómo nace tu proyecto y cómo ayudas a tus clientes.
Bueno, yo realmente soy diseñadora gráfica desde hace más de 14 años, desde hace más de 14 años, básicamente. He trabajado para estudios de diseño, de publicidad, de agencias incluso he sido fotógrafa y videógrafa, he estado en imprentas, pero realmente mi negocio empieza hace 6 años, cuando, bueno, como estas cosas suelen pasar, pasas por una crisis personal en lo que te cuestionas absolutamente todo y fue cuando me di cuenta que, bueno, pues con 30 años no tenía ni idea de quién era y tampoco sabía por qué algo que me había apasionado tanto durante tanto tiempo como era el diseño dejó de gustarme. Entonces ahí pues ya empecé como un proceso de autoconocimiento y de volver a crear una vida más adecuada a quién era yo. Primero descubrir quién era y de ahí ahí es donde nace mi negocio, porque me di cuenta que todo lo que había estado haciendo durante ese tiempo me había funcionado, porque ahora no me funcionaba. En la actualidad, bueno, deciros bueno, esto parece que esté así un poco de barrer para casa, pero es que fue la realidad. O sea, mi mejor proyecto ha sido mi marca, realmente, porque con esta es la que yo he marcado una diferencia en mi vida. Y lo consigo afrontando mis mayores miedos. Una, conocerme a mí misma y otra, hablar en público. La razón por la cual hoy estoy especializada en branding y en presentaciones visuales. De hecho, bueno, María Jesús, te acordarás Sí, seguramente. de esa muchacha tímida hace, pues por el 2018, si no recuerdo mal, esa muchacha tímida que le daba miedo hasta llamar por teléfono. Y era como, jolín, tengo un problema porque tengo un negocio, tengo que hablar con los clientes y me da miedo hablar en público. O sea, ya no era hablar en público en un auditorio, es descolgar un teléfono cuando un cliente me llamaba. Entonces, ahí es donde os conocí a ti y a Marisa y, y me di cuenta que necesitaba mejorar mucho esa área. Y ahí fue cuando me di cuenta que sobre todo los conferenciantes, formadores, speakers, porque me dio por asistir a mogollón de conferencias, mogollones de cursos, tal, y era como, madre mía, qué presentación, o sea, con lo interesante eso que está diciendo y qué imagen más pobre yo. Pero bueno, a lo mejor esto como mi mentalidad de creativa es así, pues a lo mejor no es importante. Y fue cuando, a raíz de también empezar el curso de hablar en público, empecé a preguntar a mis compañeros, empecé a preguntaros a vosotras, e incluso a otros formadores, a otras personas que quería conseguir como clientes, y les dije, pero ¿el diseño para vosotros es importante? Y ahí es donde yo encontré mi verdadera diferenciación. Ahí me di cuenta que no es que no lo hacían porque no fuera importante, es que no tenían tiempo, no sabían cómo hacerlo, es algo que la imagen como que es algo que no es tan prioritario en nuestros negocios cuando realmente es una palanca para aumentar nuestros resultados, pero como es una inversión no tangible, o sea, no es decir, por ejemplo, como una campaña de Facebook, metemos una cantidad de dinero y tenemos un ROI de conversión y tenemos unas analíticas. Cuando tú inviertes en marca o inviertes en diseño, ese retorno, claro que se puede medir, pero no es tan instantáneo como el ejemplo que acabo de poner. Entonces, esto es como la duda que siempre a los creativos o a la gente que tiene marca y que está ahí en ese proceso de expansión, es como, ¿es el momento adecuado? ¿No? Pero realmente es que es una palanca que hace que todos tus resultados y tu comunicación fluya, que tú te sientas más seguro encima de un escenario, que te sientas más seguro a la hora de escribir incluso tus posts en redes sociales, en la hora de comunicarte. De hecho, solo tengo que preguntarte cuál fue tu antes y tu después en cuanto modificamos y diseñamos un dossier hecho a medida Claro. para Y tu es curso. exactamente. Y es que de alguna manera lo que ocurre cuando tú conoces, o sea, tú es que a la hora de generar esa marca o ayudarnos a crear nuestras marcas,
pues también hay un proceso creativo ahí, un proceso de, como tú muy bien has dicho al principio, de descubrirte. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Cómo quieres impactar con tu marca? ¿Cuál es el mensaje que hay detrás de esa marca, ¿no? Entonces, claro, a mí personalmente, en mi caso, en Emerge Formación o con el curso de oratoria, pues cuando lo dejas todo, o sea, es al final como decir, es que puedo enseñarle a las personas que están interesadas en mi producto o mi servicio de una forma tan exquisita todo aquello que hacemos, porque si, o sea, ya no solamente el diseño es súper importante, pero todo lo que hay detrás de ese diseño, ¿verdad? Como, yo qué sé, desde cuál es el punto fuerte de tu producto o servicio, hasta todo lo que envuelve, hasta esos comentarios, yo qué sé, es una cantidad de cosas que se puede generar ahí para que luego la persona que lee ese dossier, que ve tu marca, que te está siguiendo, diga, ostras, yo quiero... me genera confianza. Si nosotros somos capaces de generar confianza al otro, es porque también tenemos confianza en nuestra marca, en lo que ofrecemos, y por eso ahí pues radica un antes y un después. Muy bien, Macu. Sí, de hecho hay una cosa que se tiene que dar sí o sí para que una comunicación sea efectiva y es sobre todo tener coherencia entre lo que sientes, entre lo que piensas, entre lo que dices y lo que muestras. En el momento una de esas cuatro partes no está diciendo lo mismo, la audiencia lo nota y se corta el flujo de comunicación. Qué interesante, ¿ves tú? Y muy bien lo has dicho. Yo recuerdo también en aquel, cuando tú hiciste el curso de hablar en público, que claro, teníamos que hacer las presentaciones en el auditorio. Y entonces una de las cosas que tenía la gente dice, pero porque cuando tú te formaste en los primeros inicios, lo único que enseñábamos era habilidades de comunicación, pero qué importante era la parte visual, ¿no? Entonces ahí teníamos a Mm. nuestra Macu que nos dio una clase magistral de cómo mejorar esas presentaciones y Marisa y yo nos juntamos y digo, yo creo que esta chica tendría que estar en el curso de hablar en público para explicarle a la gente esto, porque es que está así de cierto. Las personas, o bien porque no tienen tiempo, o muchísimas veces porque no saben cómo hacerlo. No saben cómo hacerlo porque no son diseñadores. Pero hoy en día podemos tener ciertos recursos con unas pinceladas y con algunos programas, que ahora nos contarás un poquito, para hacer una presentación que esté bastante bien y que quede Ujú. bastante bien y que vaya en coherencia y acorde con aquello que queremos comunicar. Pues, Macu, yo aquí tenía algunas preguntas. ¿Qué tipo de presentaciones hay, Macu? A ver, existen tres tipos de presentaciones, ¿vale? No es lo mismo crear una presentación, por ejemplo, para una conferencia, que, digamos, el público está más en modo de entretenimiento, ¿vale? Porque es muy importante a la hora de generar una presentación, primero tener una estrategia y un objetivo. Es decir, en qué modo te vas a encontrar a tu audiencia. Si va a ser porque quiere aprender algo nuevo o se quiere entretener, es socio, como cuando vamos a una conferencia, que dura una hora, unos minutos, es un evento en sí, o por ejemplo en un curso, en una formación, la gente va a aprender, la gente va a captar el mayor conocimiento posible. Entonces, una presentación es importante porque, por ejemplo, en el formato conferencia, cuanto menos elementos visuales hayan detrás de ti, por ejemplo, en tu diapositiva, mucho mejor. Tienen que ser elementos que ayuden y realcen lo que tú estás diciendo. Pero si tú detrás de ti pones un párrafo de texto, estás desviando la atención. Y lo importante en ese momento es que la gente tenga la atención en ti, en lo que dices, porque estás generando ese campo energético, esa conexión con el público. Si tú metes un elemento detrás que distrae, porque en el momento que metemos un párrafo detrás, la gente, nuestra mente, deja de prestar atención a lo que está oyendo y se pone a leer. Y por tanto desconecta de ti. Por eso a lo mejor es preferible incluso a lo mejor no tener ni siquiera una presentación o una sola imagen o un vídeo sin sonido, evidentemente, o un elemento que te ayude a explicar la idea en ese momento. Y en cambio en una formación
y más cuando se trata de, por ejemplo, de un webinar o una formación online, ahí sí, ahí necesitas más apoyo visual porque tenemos más elementos que nos ayudan a distraernos. Entonces necesitas una diapositiva, necesitas una presentación con más diapositivas y estas diapositivas tienen que ser muy esquemáticas. Igual, no poner mogollones de textos ni utilizar nuestra... Mira, voy a adelantar un error muy habitual y es que normalmente Eso es utilizamos lo que, nuestras... claro, eso es lo que quería preguntarte yo. ¿Cuáles son los errores más habituales que suele cometer la gente? Pues mira, el primero es utilizar nuestra presentación visual como un teleprompter. Y eso que, lo que acabo de decir, distrae al público, porque no te está leyendo en vez de escucharte. 2, estás dando la sensación de que tú no te has preparado esa formación o esa conferencia o ese webinar que estés dando en directo. Porque parece que, claro, necesitas de ese apoyo visual porque al final no crees en lo que tú estás diciendo o no te lo sabes. Entonces es muy Sí, sí. importante. Además, una presentación visual también o te puede hacer muy grande o te puede hacer muy chiquitín. O sea, es una herramienta que te puede dar poder o te lo puede quitar en el momento. Entonces, seamos un poco coherentes a la hora de trabajar con las presentaciones, porque a lo mejor, y te lo dice una que está especializada en eso, es que a lo mejor no te hace falta, porque tu Sí, forma de comunicar es otra, porque una presentación visual no es solo una diapositiva proyectada en una pared, es una pizarra, es un elemento gráfico, o sea, tenemos mogollón de recursos a nuestro alrededor que pueden hacer que nuestra presentación o nuestra conferencia sea recordada. Además, es que para mí hay una frase que la conocemos todos y es que menos es más. sí. Utilízalo con la seguridad de que sabes utilizarlo. Mira, por ejemplo, esta mañana me enviaba una clienta un comentario a mi WhatsApp dándome las gracias porque habíamos trabajado el diseño de una presentación que ella hace cuando toma el primer contacto con el cliente. Y hasta ese momento nadie, o sea, era como, es que no les queda claro qué hacemos, lo que le ofrecemos, que no se sentía tampoco cómoda. Y una vez hemos trabajado esto, el mensaje era como, gracias, porque es que ese tiempo que hemos invertido trabajando esa presentación, dice, el cliente le ha quedado claro lo que hago, le ha quedado claro lo que le ofrecemos y nuestra solución. Y sobre todo, le ha resultado fácil, ha generado mucha confianza. Entonces, por eso digo que a lo mejor el diseño o la imagen o todo esto por lo que yo lucho por que se conozca, no es un resultado tangible inmediato, pero realmente sí lo es, porque esta persona de un día a otro ha cambiado la seguridad. ¿Sabe más de su producto? No. ¿Qué ha cambiado? La forma de comunicarlo. Imaginar Totalmente. encima de un escenario, cuando todavía tienes ese miedito que se suele tener, ese respeto a hablar en público, pues si tienes una herramienta que te va a ayudar y que te va a apoyar y que a ti te da tranquilidad, ¿cuál crees que va a ser el resultado? Mucho Mm. mejor, Macu. Así es, así es. Y cuéntanos un poquito, ¿qué enseñas tú en el curso de hablar en público? Uy. Bueno, sí, cuéntame, cuéntame. Sí. Bueno, dime. Un resumen, no todo, no todo. No tenemos 5 horas. No, no tenemos 5 horas porque además mi clase suele ser un poco intensa. Sí, lo sé, me consta. Yo voy con buena fe, pero se vuelve intensa, no sé por qué. Bueno, sí, sí lo sé. Realmente porque, bueno, explicaros que yo en el curso de oratoria tengo como 2 módulos. Uno es la parte técnica de cómo hacer una presentación visual, o sea, desde lo que es un proceso creativo, mi método, pero vamos, que quien sepa algo de diseño y de creatividad es el método creativo que utilizamos todos aplicado a crear presentaciones, donde hablamos de la estrategia, del objetivo, de lo importante antes de pensar. Otro error. Ahí Vamos está. a ir introduciendo errores. Otro error. ¿Cuántos de vosotros cogéis y directamente tenéis un curso, una conferencia y os ponéis a crear esa presentación directamente? Yo lo he hecho.
¿Qué pasa? Que cuando tú no trabajas previamente lo que es el objetivo que tú quieres conseguir, qué idea principal quieres que se lleven, no tienes una estrategia hecha previa y un guión, esto es súper importante. Esto es de Coger, primero de pichón, como decía uno de mis profesores, esto es de primero de pichón. Tienes que tener un guión con por tus ideas favor, fuertes, o sea, aquí hago yo también un inciso. O sea, como tú dices, ¿cuál es el objetivo que quiero transmitir a mi audiencia? ¿Cómo voy a iniciar? ¿Cuáles son las ideas claves? ¿Cuál es el cierre que voy a elegir? Y una vez tenemos todo esto, es quizás el momento de poner esas imágenes que nos ayuden a transmitir ese contenido, ¿verdad, Macu? justo, es que es más, y ese guión no se os ocurra hacerlo en un Word, palabra por palabra, que ese es el otro error que me suelo encontrar. Coger un lápiz, un papel y hacer un mapa mental, ideas, argumentos, recursos, o sea, simple, que sea un esquema. ¿Por qué? Porque uno, ya estás entrenando a tu cerebro con ese mensaje y y te va a resultar mucho más fácil porque además, bueno, esto es un concepto que también explico dentro del curso. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios, uno el que le encanta lo racional y otro el que le encanta los dibujos, los colores y las formas y la diversión. Un mapa mental nos permite conectar ambos hemisferios. Por tanto, si a lo mejor tú en un momento dado no te acuerdas de una palabra o de un argumento y sí te acuerdas del dibujo que lo representa, te va a resultar muy fácil. O sea, es que es casi imposible que te quedes en blanco. Entonces, cuando tú ya tienes ese mapa mental, ese guión, el siguiente paso, evidentemente, es buscar inspiración. Identificar qué colores, qué tipografías. En el caso de que no tengas imagen de marca, si la tienes, es fácil, porque siempre vas a tener que utilizar tus colores, tus tipografías y siempre el mismo estilo visual, porque eso ayuda a que la gente, eso le da coherencia a tu marca y eso ayuda a que la gente te recuerde. Porque a veces nos aburrimos de nosotros mismos y empezamos a cambiar cosas porque, ay, es que siempre estamos diciendo lo mismo, ay, que siempre tengo la misma imagen. Pues aquí pongo el ejemplo, si yo digo rojo Coca-Cola, uy, ya he dicho la marca, pero si digo rojo y felicidad, a que todos lo asociamos a la marca que se me acaba de escapar. Pues sí. Pues en nuestra marca tiene que pasar lo mismo y en nuestras presentaciones igual, tiene que ser coherente. Y cuando ya tienes todo eso definido, tus colores, tus tipografías y cómo y qué estilo quieres utilizar, entonces ya es cuando nos pasamos a hacer el storyboard de nuestra presentación. O sea, todavía no nos hemos pasado al ordenador. O sea, de hecho, tengo una plantilla que os la podéis descargar perfectamente. Si entráis en mi web, hay una masterclass sobre presentaciones, que es donde cuento 3 secretos, que hablo más en profundidad de este tipo, de este tema, y ahí está la plantilla para descargarse. Y es muy fácil, o sea, primero haz un boceto de tu diapositiva y al lado escribe qué idea, objetivo, además con una frase súper simple, qué quieres transmitir con eso. Porque eso te va a ayudar antes de ponerte a crear el PowerPoint o Canva o la herramienta que tú utilices, porque al final son herramientas, lo importante es este proceso. Porque ahí tú enseguida vas a ver si tu presentación visual tiene ritmo, es monótona, si sobran cosas, si le faltan cosas, si es entendible. O sea, es muy importante, igual que hacemos nuestro mapa mental de nuestro guión, que lo hagamos también de nuestra presentación. ¿Y qué pasa? Que parece que estamos invirtiendo mucho tiempo, pero Sí. es que cuando tú te pones directamente a crearlo, tardas 5 minutos, literalmente, en hacerlo. Y más cuando tú ya te has preparado otro truqui. Esto es muy tip. Danos trucos, que esto nos Esto va es muy muy bien, tip. Macu. Es que, uno, penséis que vuestra presentación visual es como un catálogo, o sea, que tiene que tener una portada, una portadilla y argumentos, o sea, como si fuera un libro, ¿no? Que tenemos diferentes, a eso es lo que me refiero con ritmo visual. Y después generar 4, 5, 6 plantillas, que es lo que hago yo normalmente con mis clientes, donde esté un diseño de portada, un diseño, por ejemplo, para cuando dicen una frase, cuando dan un dato, cuando explican un concepto. O sea, es hacer esas plantillas para que después, a la hora de crear una presentación nueva, sea tan fácil como portada, la tengo, copio y pego, cambio título, cambio fotos,
cambio logos y ya la tengo. Argumento 1, mira, pues esta que es la que utilizo, cambio los datos y así en 10 minutos, dependiendo de lo larga que sea, claro, lo tienes y has solucionado, 1, la consistencia y la coherencia de marca, porque ya lo tienes creado y no tienes que estar perdiendo tiempo una y otra vez haciéndolo. 2, estás ahorrando tiempo porque este proceso, al final de tanto repetirlo, lo integras y ya vas, lo que has tardado en hacer 1 hora, tardas 5 minutos porque ya lo tienes hecho, porque ya lo tienes trabajado. Entonces es copiar y pegar y montar. Entonces es algo que parece que sea un tostón y que nuestra mente nos dice, uff, qué pereza, pero que después cuando tú lo aplicas, es que no es que tienes una herramienta hecha a medida para ti, que te da facilidad de comunicación, es que te ahorra una barbaridad de tiempo y el tiempo para mí es lo más valioso que tenemos y que Totalmente de prefiero. acuerdo. Y esto me lleva al tercer tip. Prefiero tener tiempo para poder ensayar con mi, o sea, mi discurso, con mi presentación, porque esta es otra cosa, otro error que suele pasar, que no ensayamos. Por eso utilizamos las presentaciones como teleprompter. Porque no hemos ensayado, nos sentimos inseguros, se nos va a olvidar algo y tal, entramos en ese bucle. Entonces, vale, me apoyo en la presentación visual para poder llevar adelante lo que tengo que hacer. Pues no, si reservamos este tiempo que hemos liberado de estar horas y horas perdiendo tiempo haciendo una presentación que no nos da valor, con muchísimos datos, con que encima no es lo bonita que nos gustaría que fuera y tal, hemos ahorrado ese tiempo con este proceso que acabo de explicar, pues jolín, ese tiempo que hemos liberado vamos a ensayar con nuestra presentación, no solo a movernos encima de un escenario o cómo vamos a hablar, o sea, todo lo que es, que esto también lo enseñáis muy bien en el curso, de cómo expresarte, la comunicación no verbal, sino que también acuérdate de cuándo tienes que pasar la diapositiva. Esto es una cosa que pasa, ¿eh? O sea, ¿Qué pasa? me hace muchísima gracia, porque la gente dice, mira, se prepara su diapositiva tal, y luego allí se pone nervioso y dice, ostras, me he saltado 6 diapositivas, ¿y qué hago? ¿Voy para atrás? Sí, exactamente. Es que a mí me pasó en mi practicum. O sea, Sí. me pasó una presentación y cuando llego allí estaba yo tan focalizada en dar el mensaje, en que me saliera bien, en llegar a la gente y cuando me di cuenta yo, ups, no estoy pasando en la presentación. O sea, Esto es como ir conduciendo y dice, uy, voy en primera y voy a 80. No, no. exactamente. Por eso digo, es algo, o sea, parece que es algo lógicamente obvio, pero es que se nos olvida. Y después lo he visto en muchísimos alumnos y en Sí. muchísimos clientes. Por favor, ensaya con la presentación, aunque no la tengas. Pero si tú sabes que ahí va una diapositiva con una imagen, coge un mando, coge un palo, lo que sea, lo que tengas a mano y haz así, como simulando que es el pasador de diapositivas. Totalmente, totalmente, Macu. Pues excelente. Y para ir terminando, querida amiga, ¿qué herramienta aconsejas para crear nuestras presentaciones? Y también, si puede ser, algún banco de imágenes que podamos utilizar o así. De todas maneras, esto luego, si me lo pasas, yo lo compartiré para que la gente lo tenga a su disposición. Pero ¿qué herramientas utilizas tú? Mira, todos esperan que diga una herramienta en concreto, que ahora las digo, pero la mejor herramienta que tenemos es la creatividad. ¿Qué es para ti la creatividad, Macu? Para mí la creatividad es, de hecho, me gusta explicarla analizando la palabra etimológicamente. Creatividad viene de la palabra crear, que es generar algo de la nada, más actividad. Es la suma de esos dos conceptos y la actividad es pasar a la acción. Cuando tú creas algo de la nada y tú no pasas a la acción, nada va a ocurrir. En cambio, cuando tú creas algo y pasas a la acción, es cuando creas algo diferente. Y además, crear, para mí, bueno, para mí no, también viene de la palabra creer y tener fe. Y esto es algo súper importante. Si tú no tienes fe en aquello que dices, en aquello que comunicas y no lo crees, y además tener fe o creer en algo es
no tiene por qué haber ningún elemento que te vaya a decir que eso pueda ocurrir. Y tener fe es decir que a pesar de que no haya nada que te diga que eso puede llegar a hacerse, aún así lo crees. Esa energía, cuando conectamos con esa energía de la fe y creamos nuestro proyecto, nuestra presentación, nuestra marca, nuestro negocio basado en eso y pasamos a la acción, o sea, es que no pueden no haber resultados. O sea, es brutal la magnitud de cuando, al alcance, o sea, todo empieza a fluir, a que las cosas se generen. O sea, es muy mágico, pero Sí. es que realmente estamos siempre enfocados fuera en la herramienta poderosa, en el método que nos va a salvar, ¿sabes? En cosas que están siempre fuera, cuando realmente lo importante lo tenemos dentro. O sea, si nosotros dentro no tenemos esto bien estructurado y organizado, además, me gusta mucho decir en mis formaciones esta frase de, si no te compras a ti, ¿cómo pretendes que otra persona te compre? Si tú no eres el primero que te compras, en el que crees y en el que lo das todo, ¿cómo pretendes que otra gente confíe en ti? Y dicho esto, este Me ha melón encantado, me ha que acabamos encantado. de abrir, pero que me podría tirar muchísimo tiempo hablando, pero sé que tenemos un tiempo limitado. Dicho esto, las herramientas al final son herramientas. O sea, si esta creatividad inicial, esta estrategia, este objetivo, para qué quiero hacer yo esto, que va más allá de conseguir ventas, de conseguir clientes y de conseguir resultados, o sea, si tú ese para qué no lo tienes claro, da igual la herramienta que yo te diga, da igual dónde vayas a buscar recursos, no te va a funcionar. Es que no va a funcionar. Pero bueno, suponiendo que tenemos muy claro nuestro para qué, Vamos a suponerlo, que así sea. y que no, por favor, que me llame. Muy bien. Herramientas que yo recomiendo. Mira, esto, y voy a introducir otro elemento, otro error, ¿vale? Antes de terminar, que es que cuando nos ponemos a generar nuestra presentación visual, nos vamos a Google, buscamos una imagen, copiamos y pegamos en nuestra presentación. Y a veces esas imágenes están pixeladas, las han utilizado todo el mundo, son imágenes que pues ni chicha ni limona, que se nota que son comerciales, que son de banco de imágenes. No, utilicemos también estos recursos en base a lo que queremos comunicar. De hecho, uno de los tips que suelo compartir en la formación es que si tú tienes una foto real tuya, utilízala antes de una de banco de imágenes, porque eso va a generar una conexión. Si tú estás, por ejemplo, hablando de tu historia, de una anécdota que te pasó cuando eras pequeña, pues pon una foto tuya de cuando eras pequeña, porque eso conecta con el público, eso te da autenticidad, te da transparencia. Pasa que nos da vergüenza porque, claro, épocas pasadas a veces pues teníamos unas pintas que no son muy aconsejables mostrar, pero bueno, todo lo que sea vuestro, único e inédito, no tener miedo a utilizarlo. Y después, bancos de imágenes que yo suelo utilizar, bueno, en mi feed de Instagram hay un post justo de bancos de imágenes, ¿vale? Pero los principales que suelo utilizar son Unsplash, que estos son gratuitos, simplemente tenéis que poner, cuando utilicéis una imagen de ahí, simplemente tenéis que poner el nombre del autor. FreePic y Pixel, creo que es. Bueno, que Muy bien. normalmente gasto los otros. Y después, a la hora de generar presentaciones, pues las que recomiendo son, si tú ya tienes unas plantillas definidas que te las ha creado un diseñador o que me habéis contratado a mí, Que tampoco estaría mal. hasta yo lo dejo caer ahí. Pues yo siempre recomiendo hacerlo en la herramienta que tú te sientas cómodo. Si tú utilizas Keynote, PowerPoint, pues yo te los diseño en eso porque al final es que tú tengas fluidez. Pero si aún así dices estas herramientas, te ves que abres el PowerPoint y te parece un lienzo en blanco imposible de pintar, pues está Canva.
Canva para mí es una herramienta que ayuda mucho, sobre todo a las personas que no tenéis conocimientos de diseño. Pero Canva también deciros que es un arma de doble filo, porque si tú no tienes claro tu identidad de marca, claro, cuando tú entras allí y ves millones y millones y millones de plantillas, a cuál más bonita, caes en la tentación de que cada vez vas a utilizar una, que vas a distorsionar, te vas a limitar a una plantilla, no vas a saber modificarla para personalizarla a tu estilo de marca. Entonces, vamos a perder ese trabajo que hemos hecho. Entonces, por eso es importante tener muy claro cómo es tu marca y tener una identidad de marca diseñada. Y si no la tienes, tener claro colores, tipografías y qué tipo de fotos. Porque que eso también es un elemento importante. O sea, si tú, por ejemplo, ¿vale? Pongo un ejemplo. Si tu marca transmite cercanía, pues a lo mejor fotografías de estudio con focos e iluminación artificial y con los brazos así, que esta suele ser muy de profesional, Sí, yo lo pues tengo. A lo mejor no es la más adecuada, Macu, ni yo me pongo así. es claro, es que depende de lo que transmitas de tu mensaje y de tu marca, pues a lo mejor no es la más adecuada. ¿Es lo que se lleva? Sí, pero a lo mejor no es lo que mejor te viene. Y a lo mejor una foto en aire libre con desenfoques o tú trabajando o yo qué sé, es más adecuada que la de un estudio. Entonces, por eso también hay que tener claro qué estilo fotográfico es el que va con nuestra marca, porque es un elemento que nos ayuda a generar también un universo alrededor y a comunicar con más matices. Qué bueno, Macu. Macu, muchísimas gracias por todos los tips que nos has dado, por compartir con nosotros esos errores con los que te encuentras habitualmente y así nosotros también poder evitar hacerlos. Es un placer siempre compartir contigo pues estos ratitos, que ahora estamos aquí en directo, otras veces nos los tomamos con cafés o en otras circunstancias que también están muy bien. Y nada, me despido de ti con un abrazo muy fuerte desde aquí y te esperamos muy prontito en esta nueva edición de la formación de hablar en público, que ya tenemos ahí las fechas. Sí, bueno, me voy a coger un poquito de confianza. ¿Cómo te puede encontrar la gente a ti, Macu? Exactamente eso iba a decir. Yo es que eso se me ha pasado, ¿eh? Digo ya. No te preocupes, aquí ya Sí, como yo ya he perdido la estamos en vergüenza. la casa, estamos en casa, tú ya lo sabes. ¿Cómo te pueden encontrar? Bueno, bien pueden encontrarme a través de mi web o entrando, por ejemplo, en el link de mi bio en Instagram y ahí podrán acceder tanto a la masterclass que he comentado, a mi web, a mi blog y mira, aprovecho para decir que justo el 25 de marzo, la semana que viene, hago un curso en directo, en vivo, sobre haz tu marca memorable. De todo esto que hemos hablado de las presentaciones, al final, ¿por qué para mí en la marca y las presentaciones son las dos herramientas que te hacen visible? Entonces, si no empezamos a estructurar nuestra marca desde un principio, o sea, nuestro para qué, analizar en qué partes de mejora tiene, qué es lo que vamos a ver, vamos a trabajar para conectar con la creatividad, esto que hemos hablado, pues bueno, es súper importante que abramos el canal de la creatividad porque a veces por las circunstancias de la vida pues lo tenemos ahí un poco obstruido y es como un músculo, hay que entrenarlo. Y sobre todo vamos a hablar de los estilos visuales que que puede tener una marca, que de hecho también tengo un recurso gratuito en mi web, que de momento está, pero ya voy avanzando de que en breve lo voy a Así es que si poder. queremos, lo podemos consumir ahora. Ahora, después habrá que pagar porque de verdad que es una herramienta que yo he creado y que utilizo dentro de mis procesos de marca y es que tiene muchísimo valor. Y muchas veces parece que como que es gratuito, la gente no lo percibe con valor. Sí. Entonces, es decir, ahí me dio mucho que pensar. Yo, tío, es que esto cuando lo utilizo es muy potente y para los clientes también. Entonces, es como, bueno, de momento está en abierto, está en gratuito, pero adelanto que va a estar. Y bueno, que si quieren contactar conmigo, pues por un mensaje privado de Instagram o un email, que podrán encontrarlo en mi web Macu o que te Fernández pregunten o a mí. Macu Anchic. ¿Cómo Mi te web pueden es encontrar? macuanchic.es
Y bueno, mi nombre en Instagram es @macuanchic. Muy bien, Macu. Pues nada, voy ahora mismo a ver esos recursos que tienes ahí, que mañana tengo yo también formación. Digo, voy a ver si lo he hecho todo tal cual pone Macu en sus recursos gratuitos. Gratuitos y de pagos, que tú sabes que yo soy una fiel seguidora tuya y una clienta, espero, por muchos años. Un Mm, fuertísimo abrazo, Macu. Nos vemos muy, muy pronto y te deseamos lo mejor del mundo. Muchísimas gracias por invitarme. Nos vemos Un en las placer. aulas. Hasta luego. Hasta luego.